el Señor les bendiga, mis amigos. Bienvenidos a Verdades que Liberan. Les saluda su amigo, el pastor Juan Carlos Ulloa. Espero que usted ya me considere su amigo. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, a su vida, a su familia, con estos mensajes de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles de un tema que tiene que ver con la obediencia. ¿Usted es obediente? ¿Le gusta obedecer? Bueno, ¿a quién no le ha pasado cuando ha sido pequeño? Le dice, mira, no metas tu dedo ahí. Y uno va y mete el dedo ahí, se electrocuta y luego empieza a llorar. Y nuestras mamás siempre usan esa palabra, te lo dije. Siempre tenemos que pasar por experiencias desagradables para aprender a obedecer. Recuerdo una vez, fui a una piscina con mi sobrino y le dije, quédate hasta donde te dé el mentón, no te vayas más atrás. Era una piscina escalonada. Si te vas más atrás te vas a ahogar, quédate ahí. Bueno, él empezó a desobedecer. Se fue más atrás, se ponía de puntillas y se iba más atrás hasta que el agua ya le daba por la nariz. Entonces una persona muy grande se lanzó al agua. El agua hizo olas y esas olas lo llevaron a mi sobrino hacia la profundidad. Y bueno, empecé a ver la desesperación de mi hermana diciendo, se ahoga, se ahoga. Y yo le decía, espérate, déjalo un momento, porque si no, no aprenderá la lección. Y bueno, luego fui y lo saqué. Luego le expliqué por qué él había tenido que pasar por ese susto. Porque le dije hasta dónde podía avanzar, pero él quiso ir más allá. Dios nos pone límites, nos pone reglas y nos dicen hasta dónde podemos avanzar. Cuando nosotros rompemos esas reglas, sobrepasamos esos límites, pasamos por la amarga experiencia de aprender a obedecer a las malas. ¿Sabe? La obediencia puede salvar su vida. Quiero contarles la historia de Noé. Él fue un hombre que obedeció a Dios y por eso se pudo salvar y salvar a su familia de aquel diluvio universal que vino sobre la tierra. En el libro de Génesis, capítulo 6, podemos encontrar en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre, por causa de la caída, su corazón, como dicen Romanos, se entenebreció, se corrompió, queriendo ser sabios se hicieron necios. Satanás cegó el entendimiento de la humanidad y su corazón se llenó de maldad. Engañoso es el corazón y perverso, dice la palabra de Dios. Los pensamientos del corazón de los seres humanos era de continuo solo la maldad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Mire, Dios es una persona y tiene sentimientos. Dios es espíritu, no tiene un cuerpo como el nuestro, pero es una persona, tiene personalidad y tiene sentimientos. A Dios le duele en su corazón de ver el pecado en la humanidad. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Préstele atención al versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia es lo que salvó a Noé. Y hoy en día la gracia es lo que nos salva a nosotros. Dice en Efesios 2:5, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es por méritos personales, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se pueda jactar o gloriar, porque soy bueno, Dios me salvó. Solamente por gracia, por su misericordia. Versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Por qué halló Noé gracia ante los ojos de Dios? Aquí lo dice. Él era un varón justo, es decir, practicaba la justicia. Le gustaba hacer las cosas correctas, no rompía las reglas. Era un varón perfecto.
La palabra teleios en el griego tiene que ver más antes que con la palabra perfección, de infalibilidad, madurez, integridad. Era un hombre que practicaba la integridad en sus generaciones. Estamos hablando de gente mala, perversa, violenta. En medio de esa generación maligna y perversa, Noé resplandecía como un luminar. Con Dios caminó Noé. Noé tal vez escuchó de Enoc, su antepasado, que Enoc caminó con Dios y por eso fue arrebatado, como lo hablamos en el enlace anterior. Noé también caminó con Dios, tenía esa intimidad con Dios, no ignoraba la presencia de Dios. Qué importante es eso, tener claro que Dios es omnipresente, que Él todo lo ve, que Él todo lo sabe, que Él está conmigo, que Él conoce mis pensamientos, que Él camina conmigo. Pero nosotros a veces pasamos por desapercibida la presencia de Dios. No estamos conscientes de su presencia y caminamos haciendo lo que queremos, como que Él no está aquí, como que Él está muy lejos, como que Él no lo ve. ¡Qué error! Noé siempre estaba consciente de la presencia de Dios y caminaba en esa presencia. Una vez estaba en una congregación donde se movía mucho el poder de Dios. Y yo empecé a orar, Señor, yo quiero sentir eso, yo quiero tener eso. Yo quiero sentir tu presencia. Y empecé a orar, Señor, quiero sentir tu presencia. Sentí una voz interior del Espíritu Santo que me decía, no quiero que la sientas, quiero que la adores. Entonces pude entender. Dios no quería que yo sienta su presencia. Dios quería que yo adore su presencia. Él me dijo, mira, no se trata de que me sientas, se trata de que creas que yo estoy aquí y me adores como si me estuvieses viendo. Y pude recordar las palabras de Hebreos. Dice, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y yo puedo decir, es verdad, Dios, tú estás aquí. Y empecé a adorar a Dios. Ya no me importaba sentir algo o experimentar algo. Me importaba darle toda mi adoración a Dios. Caminar con Él. Eso fue lo que hizo Noé. Era un varón justo, íntegro. Era un varón que caminaba con Dios, practicaba la intimidad, la comunión con Dios. Y por eso alcanzó la gracia de Dios. Hagamos lo mismo nosotros, mis amigos, amigas, hermanos que nos escuchan. Noé halló esa gracia con Dios. Era un varón justo, perfecto, caminó con Dios. Versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la humanidad había corrompido su camino sobre la tierra. El mundo entero se había corrompido, se había llenado de violencia. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. El Señor le dice, mira, yo no puedo soportar esa humanidad maligna, perversa, llena de maldad. Se ha corrompido la tierra, está tan violenta, tan llena de maldad. La voy a destruir y con ella destruiré también la naturaleza, los animales, las aves, los peces. Todo lo voy a destruir. Pero a ti has hallado gracia ante mis ojos. Te voy a salvar, a ti y a tu familia. Pero tienes que hacerte un arca de madera de gofer. Vas a construirla. Y el Señor empieza a darle las instrucciones a Noé. Empieza a darle hasta las medidas de la altura, la anchura, la longitud, los departamentos que iba a tener por dentro. Y Noé empieza a trabajar en esa arca. Y usted puede leer en el versículo 22 de Génesis 6, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no puso excusas. Noé no dijo, Señor, pero ¿cómo yo solo voy a construir un arca tan grande? Pero, Señor, ¿y de dónde voy a conseguir la madera? ¿Y cómo? No, él no miró
obstáculos, no vio excusas. Él le creyó a Dios, creyó que iba a venir este juicio. Todos los que vivieron en esa generación no le creyeron a Noé. Durante 120 años que estuvo construyendo esa arca, les estuvo diciendo, el fin viene. El arca es el único medio de salvación. El arca siempre estuvo abierto para que todo el mundo entrara, pero nadie le creyó. Solo entró él y su familia y los animales que Dios había guiado a entrar ahí. Una vez alguien dijo, el burro que es burro entró al arca, y la gente no quiso entrar ni creer. Noé sigue al pie de la letra las instrucciones de Dios. Ahí está la obediencia. El rey Saúl fue desechado de su reino porque quiso hacer las cosas a su manera. Al ver que el profeta Samuel no llegaba, él mismo ofreció los sacrificios, algo que solo los sacerdotes podían hacer, y eso le costó el reino. Cuando la gente quiere hacer las cosas a su manera, leía un libro que decía, no hay nada más peligroso que la iniciativa de un tonto. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, lo hacemos mal. Cuando seguimos las instrucciones de Dios al pie de la letra, entonces vamos a tener éxito. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Imagínense si Noé dejaba un huequito por ahí de esa arca por no seguir todas las instrucciones. Se hubiese hundido también. Él siguió todas las instrucciones, hizo todo lo que el Señor le había dicho. En el capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé había hecho el arca y ahora el Señor le dice, entra tú y toda tu casa. Toda tu casa, una palabra, un hebraísmo para dar a entender toda tu familia. En nuestro idioma, toda tu casa, podríamos decir que cogió la casa con muebles, con todo, con sillas y quiso meterlo al arca. En el lenguaje hebreo, toda tu casa se representa tu familia. Por eso en el libro de Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No está hablando del edificio, está hablando de la familia. Cuando dice que entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si algo resaltaba en la vida de Noé, es que era un varón que practicaba la justicia. Ciertamente la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. Y Noé era un hombre pecador, pero practicaba la justicia y Dios lo califica como justo. Le dice, yo te he visto que tú eres justo en medio de esta generación. Imagínense, uno en medio de millones que eran perversos, malignos, asesinos, implacables, llenos de violencia. Cuando el Señor le dice eso a Noé, podemos ver que Noé ahora entra al arca y pone a salvo a su familia. Pero hay algo que deberíamos entender aquí. Cuando el Señor le dice a Noé, quiero que construyas el arca, ¿se imagina la reacción de su familia? Sus hijos pueden haberle dicho, papá, tú estás loco, si nunca ha caído agua de las nubes, nunca ha llovido, ¿cómo vas a creer que va a caer agua del cielo? ¿Cómo vas a creer que vamos a dejar la oportunidad de realizarnos, de tener nuestras carreras, nuestras profesiones, nuestras casas, nuestros hogares, para encaminarnos en una locura tuya? La mujer no le dijo, Noé, tú estás loco, en vez de construir terrenos y hacer cosechas y crear casas y graneros, ¿te vas a poner a construir un arca? ¿Acaso estás loco? Yo no te apoyo, yo me separo de ti. La mujer no hizo eso. La mujer apoyó a Noé. Sus hijos no hicieron eso. Sus hijos apoyaron la visión de su padre. Y le dijeron, sí papá, te vamos a ayudar. Imagínense si Noé hubiese tenido que trabajar solo. No, sus hijos, su esposa, las esposas de sus hijos, se unieron a la visión de Noé y empezaron a trabajar para construir esa arca que significaba, que representaba la salvación para ellos, para sus generaciones. Qué importante es que la familia esté unida en una misma visión.
entonces usted podrá conseguir todo lo que se proponga. Usted puede ver cuando aquellos hombres querían construir la Torre de Babel, estaban tan unidos en la misma visión que Dios tuvo que intervenir y confundir su dialecto para que se dispersen por toda la tierra, porque esa unidad era peligrosa. Aún para Dios la consideró peligrosa. Ellos se han propuesto eso y nadie los detendrá. Voy a confundirlos. Y ahí nace la historia de la Torre de Babel. Qué importante es la unidad. Cuando las familias, cuando las iglesias, cuando las empresas tienen todas esa unidad, un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma mente, un mismo parecer, una misma visión, se puede conseguir cualquier cosa. Y ellos terminaron de construir el arca, donde pudieron salvarse toda la familia, porque obedecieron. La obediencia determina la salvación. Cuando usted obedece a Dios, cuando usted le cree a Dios, usted puede ser salvo. En el versículo 16, Génesis 7, 16, desde el 15 dice: vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida, todo ser viviente. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Esto es interesante. Durante el tiempo que Noé construía el arca, durante el tiempo que él entró al arca, que entraban los animales, que entraban las provisiones, alimentos, esa puerta estaba abierta para todo el mundo. Cualquiera hubiese podido entrar, pero ninguna de esas personas, imagínense, los animales fueron, y las personas que supuestamente razonamos, tenemos razonamiento, somos incrédulos, ninguno de ellos entró, hasta que llegó el momento, llegó el tiempo determinado por Dios. Y no fue Noé, no fue sus hijos ni su esposa, no fue ningún animalito, fue Dios quien cerró la puerta del arca. Y una vez que Dios la cerró con su poder, la selló, y ya nadie más pudo entrar. Ya no hubo esperanza. El momento que empezaron los truenos, los relámpagos, tal vez los terremotos, la lluvia, la gente en multitudes habrán corrido al arca y le habrán dicho: Noé, ábrenos la puerta, ahora sí creemos. Noé les habrá dicho: es demasiado tarde, no tengo la llave, está cerrada la puerta. Y toda esa generación pereció. Toda esa generación murió en ese terrible diluvio, donde la Biblia mismo dice que se abrieron las cataratas de los cielos. No caían gotitas de agua, caían chorros de agua, cataratas de agua. Otros dicen que incluso hubo terremotos y que el agua salía de debajo de la tierra también. Eso fue un cataclismo universal, terrible. Pero Dios estaba con Noé. El Titanic con toda su tecnología se hundió, porque desafiaron a Dios y dijeron: ni Dios lo puede hundir. El arca de Noé no se hundió. ¿Sabe por qué? Estaba en las manos de Dios. Dios sostenía el arca, Dios la cuidaba. Dios es fiel y justo. Dios es fiel y verdadero, Él cumple sus promesas. Él le había prometido salvar a Noé si él obedecía. Noé obedeció y se salvó con su familia. En el capítulo 7, más adelante usted puede ver, en el capítulo 9, versículo 11, Dios le dice a Noé: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios hace un pacto con Noé y le dice: nunca más volveré a destruir la tierra con diluvio, con agua. Pueden haber inundaciones, pueden haber lluvias torrenciales y todo lo que vemos, que a veces hay lugares que hay tsunamis y todo eso. Pero Dios ha dicho que Él nunca globalmente destruirá con agua la tierra.
Más adelante vamos a ver que la tierra será destruida con fuego, pero ya no con agua, porque Dios hizo un pacto que no la destruirá con agua. Dios es un Dios de pactos. Hizo un pacto con Noé y Dios lo cumplió. Noé está aquí saliendo del arca, levantando un altar y ofreciendo un sacrificio de gratitud a Dios. Y Dios hace un pacto con él y dice: no voy a destruir a tus generaciones, no voy a destruir al ser humano, nunca más con agua. ¿Qué podemos entonces aprender de esta historia? Usted dirá: pero ¿qué tiene que ver esa historia hoy con nosotros? Bueno, qué bueno que nunca más va a ser destruida la tierra con agua. ¿Por qué es pertinente esta historia hoy? En el libro de Mateo, capítulo 24. En el versículo 37, Jesús dijo lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué es importante la historia de Noé? Porque se va a repetir. Jesús les está diciendo: cuando yo venga por segunda vez, será como en los días de Noé. Es decir, días de corrupción, de violencia, de maldad, de crímenes, de asesinatos, de guerras. Y la gente estará comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comprometiéndose, viviendo la vida loca, la buena vida, en un desenfreno. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Es decir, cuando Dios cerró la puerta y no hubo más esperanza. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida de Cristo Jesús. No entendieron. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo había cegado su entendimiento. Tenían embotada su mente, tenían entenebrecido su corazón por causa del pecado, de la maldad. Cuando habla de la parábola del sembrador, que ya lo enseñamos en un enlace anterior, dice: cuando la palabra de Dios es sembrada, el que está junto al camino es aquel que no entiende la palabra, y el diablo arrebata la palabra y no da fruto. Cuando la persona tiene un corazón endurecido, no puede entender la palabra de Dios. Aunque ven las señales, no la entienden. No es el calentamiento global, no es cualquier cosa, son los extraterrestres, son cualquier cosa, culpan a cualquier potencia que causan los terremotos y tantas cosas. En mi país hay un terremoto y culparon a cierto país que ellos con su tecnología lo hicieron. Sin entender, no entienden que es Dios dándonos unas advertencias, diciendo: vengo pronto, arrepiéntete. Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El consejo es que es tiempo de vivir en integridad, en justicia y en esa intimidad con Dios, de caminar con Dios para hallar esa gracia, para alcanzar esa gracia, porque solo por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Es tiempo de obedecer al Señor, de dejarlo todo y unirse a la visión en familia del reino de Dios. Que usted y su casa, usted y su familia se unan en la visión de creer en Jesucristo, de dejarlo todo lo que Dios aborrece, todas las cosas de este mundo, y juntos construir una vida de integridad, de santidad, de intimidad con Dios. El arca que puede salvarnos ahora se llama Jesucristo. Y Él hizo un pacto, así como con Noé, un pacto en su sangre, que todo aquel que cree en Él será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesucristo es el arca que hoy puede salvarnos si tú obedeces a Dios. Juan 5:24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra de Dios y cree
a Dios. No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios. Créale a Dios, que este mundo va a ser juzgado, que viene un juicio sobre este mundo y que la única forma de salir es entrar en el arca de salvación que se llama Jesucristo. Cuando usted cree en Jesucristo, usted será salvo del juicio que viene sobre este mundo. Usted y también su familia, si juntos en armonía asumen la visión del reino de Dios, de creer en Cristo, esa obediencia los podrá salvar. Recuerde, Dios cerró la puerta del arca y después de ello nadie más se salvó. Así también, en cualquier momento, ese reloj marcará la hora, que nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, solo Dios. Y cuando marque esa hora, se cerrará la puerta, que es el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Vendrán los ángeles y se llevarán a todos los creyentes verdaderos en Jesucristo. Los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas, resucitarán primero y se irán con Cristo en las nubes. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados y llevados también en las nubes con Cristo Jesús. Después de eso, la puerta se cerró. Mientras los creyentes estarán en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, celebrando las bodas de Cordero con Cristo, la gente acá en la tierra estará experimentando el juicio de Dios, el fuego que va a caer sobre este mundo. Y eso es algo terrible. El apóstol Pedro escribe: el primer mundo fue destruido por el agua, pero el de ahora está reservado para el fuego del día de la ira de Dios. Va a llover fuego del cielo. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que llovió fuego del cielo, eso va a pasar en este mundo. Por eso Juan dice: vi un nuevo cielo y una nueva tierra, y hasta el mar ya no existía. Imagínense, la tercera parte de este planeta es agua. Y para que Juan diga ya no existía el mar, significa que la tierra sufrió un gran cataclismo al ser purificada por fuego. Estoy seguro que usted no quiere estar ahí cuando eso suceda. Por eso es importante que usted decida, como Noé, caminar en integridad, practicar la justicia, la intimidad con Dios y obedecer a su palabra, creerle a su palabra. Muchos dicen: no va a pasar nada. Los científicos dicen: el sol está mandando unas explosiones solares, unas emisiones solares que podrían quemar, la tecnología se va a dañar. Todas esas cosas Dios las tiene preparadas para el día final. Si usted entra en el arca de salvación, que es Jesucristo, usted y su familia podrán alcanzar salvación. La palabra de Dios se cumple. Dios había advertido ya en los días de Enoc, antes de que Enoc desaparezca, de que venía un juicio sobre este mundo. No le creyeron. Noé estuvo 120 años martillando y construyendo esa arca que le decía al mundo: miren, el fin del mundo viene. Este mundo va a ser exterminado con agua. Necesitan creer en Dios, arrepentirse, entrar al arca. Ninguno de ellos creyó hasta que empezó ya el diluvio, cuando fue demasiado tarde, cuando la puerta se cerró. Por más de 2000 años, la iglesia ha venido predicando el evangelio, diciéndole al mundo: Cristo viene pronto, Cristo viene. Y la gente dice: esos locos, todo el tiempo, desde que tenemos en tierra razón, le escuchamos decir que Él viene, que Él viene, que Él viene, y no pasa nada. Por eso Pedro dice: algunos lo tienen por tardanza, pero Dios no es que tarde en venir, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es tiempo de cambiar de actitud, cambio de mente, arrepentimiento, metanoia. Es tiempo de creer en la palabra de Dios. Todavía la puerta no se ha cerrado. Usted está a tiempo de entrar al arca, que es Cristo Jesús. Cuando la puerta se cierre, será el rapto de la iglesia. Después de eso, solo queda
la gran tribulación. Estoy seguro que usted quiere salir en esa gloriosa salida, ese glorioso escape que tiene Cristo preparado para los que creen en Él. Y estoy seguro que también usted quiere que su familia sea salva. Entonces, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su familia. Esa es mi oración. Si usted ya tiene a Cristo, permanezca en Él. Camine con Él en integridad y justicia. Si usted aún no le ha entregado su vida, su familia a Jesús, hoy es el día. Mañana puede ser muy tarde. Hoy podría cerrarse la puerta. Usted está a tiempo aún. Tome ya esa decisión. Que el Señor les bendiga. Se despide su amigo, Pastor Juan Carlos Ulloa. Nos vemos en nuestra próxima edición. Dios les bendiga.